La semana en RCR. Actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana de RCR TV. No requiere mayor presentación y le agradecemos la gentileza que tiene siempre con RCR, el doctor Marcos Ibaceta, ¿no? Es presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, es presidente de la Sala Nacional contra el Terrorismo, analista en temas políticos, ¿no? Columnista en medios de comunicación. Qué gusto saludarlo, doctor Ibaceta, muy amable. Las gracias a ustedes, siempre es grato estar acá, ya nos conocemos bastante tiempo y a la gente le extraña a veces que me digan analista político después de haber sido juez, pero es que se tornó facilísimo, porque cuando me comprometí a una reforma de modernización del Poder Judicial tuve que viajar por todo el Perú, pero no a las capitales de provincia, pueblo por pueblo y durmiendo en caseríos, y descubrí la realidad del Perú. Por eso es que hablo y digo... Y lo hace semanal, el ejercicio lo hace semanal, constante, ¿no? Así es, sí. Y está en el día a día. Y justamente en uno de sus últimos artículos usted señala algo que estamos perdiendo de vista, ¿no? Cómo hay un enquistamiento en el aparato del Estado, de manera así sistemática, ¿no? Y que lo hacen con la finalidad de controlar la institucionalidad, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Hacia dónde estamos yendo? Bueno, siempre lo hemos sabido, sino que o no leemos o no queremos entender lo que leemos, o no creemos en lo que dicen los que escriben aquello que leemos. El famoso plan de Perú Libre, llamado Ideario de Cerrón, pero es un plan de gran alcance, en donde simplemente se dice que hay que capturar el poder y que el que llegue a presidente es un operador del Partido Comunista Marxista-Leninista mariateguista del país. Y el partido le va a decir qué es lo que quiere ideológicamente, y el presidente solamente va a convertir en realidad aquello que el partido le dice que haga. Por lo tanto, en la política internacional, que decían ellos, tenemos que adherirnos al grupo chavista, a las repúblicas bolivarianas. Ese es el primer punto, ¿no? Desde que nos dicen internacionalmente a quién nos adherimos, ya sabemos qué nos espera. El otro punto es que no hay economía, no se cree en la economía de mercado, ¿no? En la oferta y la demanda. Se inventa una tontería que no funciona en la realidad. Se habla de estatismo como generador de riqueza, olvidando que la fuente de riqueza de los pueblos es el trabajo, y que el Estado no genera riqueza, porque el Estado lo que hace es administrar nuestra riqueza, parte de nuestra riqueza que le damos a través de los impuestos. ¿Y los impuestos quién lo pagan? Lo pagamos todos, pero cuanto más riqueza tenga el privado, más riqueza va a tener el Estado para invertir en bienes y servicios. Entonces, ¿de dónde el Estado va a ser un empresario cuando no tiene capital? Y si nosotros empezamos a recusar al capital privado y decimos esto es del Estado, el Estado lo explota, oiga, ¿y quién nos va a prestar dinero? ¿Y el Estado cuándo ha sido buen empresario? Ya de estatismos estamos saturados. El mejor ejemplo ha sido Costa Rica. Como dije en una entrevista que tuve con un expresidente y exsecretario general, el doctor Rodríguez Echeverry, me dice, nos empachamos tanto de estatismo que tuvimos que cambiar, y nuestra población ha entendido que no hay mejor sistema que liberar inversión privada, ¿no? Para tener mayores recursos, aunque tengamos que tener zonas francas y eso pueda generar algún malestar de los unos con los otros, pero si tocamos el capital, no tenemos absolutamente nada. Entonces, lo que tenemos en este momento en el país es una cúpula que nos está dirigiendo y actuando, y mire que avanzan a una velocidad increíble para la captura del poder y convertirnos en un totalitarismo comunista. Eso lo dicen expresamente. Si por ahí tenemos el ideario famoso, eso lo dicen expresamente. Y no solamente en cuanto al empobrecimiento intencional
porque el estado de necesidad de la población va a hacer que se sometan más fácilmente, sino que hay que debilitar a las Fuerzas Armadas, reduciéndoles el presupuesto para que el Perú quede vacío de autoridad. Y en ese vacío de autoridad, los Quispe Palomino ahorita pueden tomar el Braem con suma facilidad y cualquier aventurero empezar a tener zonas liberadas, y ya nos quieren meter las rondas campesinas de controles vecinales. Pero cuando yo escucho al economista que respeto y que ustedes han entrevistado, todos proponen, y yo digo, pero estamos hablando por las puras, porque les entra por acá y les sale por allá. Su objetivo no es mejorar la situación del país. De ninguna manera. Su objetivo es el control del poder, imponernos un régimen totalitario, y el instrumento idóneo es una asamblea constituyente. Por eso es que lo de la constituyente va a ser una guerra a muerte, por eso ya nos están amenazando. El Congreso es una cosa, pero ¿qué va a decir el pueblo? Van a soliviantar al pueblo, así como lo han soliviantado para estrangular la actividad minera en el sur. Ya Las Bambas está bloqueado, Cuajone está bloqueado, están amagando Toromocho, y qué curioso, ¿no? Mientras ellos quieren imponernos un comunismo antes de la caída del muro de Berlín, que fue un fracaso, los chinos, que son comunistas y capitalistas, son más capitalistas. Los chinos son los que tienen Marcona, los chinos son los que tienen Las Bambas, los chinos tienen Toromocho, los chinos están en el proyecto del puerto de Chancay. De Chancay, sí. ¿Qué comunismo nos están tratando de vender? ¿Qué ideas nos están tratando de vender? Para que una cúpula haga lo que quiera con los peruanos. Entonces, si eso es soliviantar al pueblo, hay que recordarle a ese pueblo y a las comunidades. Recuerden que hay un Estado. El pueblo tiene que reclamarle al Estado si administra mal los recursos que provienen de la actividad minera. Y los pueblos tienen que reclamarle al Estado si el Estado contrata mal. Pero ahora que cierran Las Bambas, ¿quiénes están sufriendo? Por el canon, las autoridades regionales y locales de Apurímac, del Cusco y aledaños, y en Cuajone, ¿quiénes van a sufrir? Las organizaciones, las autoridades regionales de Tacna, Moquegua y hasta Arequipa, y todas las municipalidades. ¿Y con qué dinero van a invertir en servicios públicos? Entonces, que las comunidades se den cuenta que quien les gobierna no es la empresa, y que si se han cambiado algunas reglas, algunas cláusulas, bueno, al Estado que se corrija, que se mejore, pero no bloqueen ni destruyan, porque van a volver a su extrema pobreza. ¿Quién les va a dar dinero? Y que no sean, porque ahí sí serían sinvergüenzas, de querer, bloqueando toda la actividad económica, que el Estado les ponga bienes y servicios. ¿Con la plata de quién? Supongamos que el sur se empobrece. ¿De dónde van a salir los impuestos para darles a los del sur que se empobrecen a propósito de los del norte que siguen generando riqueza? Y ahora, doctor, siempre se ha dicho, por ejemplo, que para que un Estado funcione, un Estado moderno, con miras a un desarrollo sostenido, necesitan aspectos que son básicos, ¿no? Reglas de juego claras, estabilidad política y un sistema jurídico predecible, ¿no? Estable. No tenemos nada de eso, por lo que vemos. Y si nos vamos prescindiendo de las cuestiones que están vinculadas estrictamente a temas políticos y nos centramos en el tema jurídico, y ustedes de esa cantera, ¿no? ¿Cuál es entonces su análisis a la fecha de lo que está sucediendo en el país, con uno de los aspectos centrales para dar una estabilidad y generar y ayudar a generar una buena percepción hacia afuera para que el país siga siendo, o por lo menos intente todavía conservarse con esa imagen de un territorio, ¿no? Una nación que es apto para recibir inversiones privadas?
Bueno, a ver, creo que por gusto hemos leído a Sun Tzu y El arte de la guerra, que recién se nos fue predicado a partir de los 90, cuando se impulsaban los tratados de libre comercio para una globalización económica. Y la globalización económica requería una globalización jurídica. Y la globalización jurídica también significaba que no solamente deberían ser las reglas escritas o constitucionales claras, sino la interpretación, la jurisprudencia debe ser uniforme en el mundo para que eso dé seguridad. Porque más que las leyes, dan seguridad los criterios de interpretación de las leyes. Entonces, si un juez se pronuncia como A y otro juez se pronuncia sobre Z y otro como Y sobre un mismo tema, oiga, estamos en una torre de Babel. Entonces, para eso siempre hay entes rectores. ¿Y por qué me refiero a Sun Tzu? En un Estado, lo que importa es la gobernabilidad, ¿no? La gobernabilidad del Estado. Porque un Estado tiene un proyecto político, tiene objetivos macros, y para lograr esos objetivos macros, que siempre deben estar en beneficio de la población y en el potenciamiento del Estado para su inclusión con poder en el mundo internacional, en donde se intercambian bienes y servicios, entonces ese Estado debe tener planes. Y esos planes deben ser desarrollados a través de su institucionalidad. Muy bien, eso se llama gobernabilidad, ¿no? Gobernabilidad. Sin institucionalidad no hay gobernabilidad. Y si no hay los dos, no hay lo que se llama gobernanza, no hay buen gobierno. Porque todos los actos de un gobierno deben ser concurrentes al plan en función de determinado objetivo. Entonces, no hay gobernabilidad, no hay gobernanza, porque no hay institucionalidad y que hace imposible la gobernabilidad. Ahora esto traslademos a un espacio bélico, porque es una guerra, ¿no? Y Sun Tzu nos dice que la guerra no es la confrontación bélica necesariamente, sino es la mirada del medio ambiente, el potencial que uno tiene, el potencial que tiene el rival, y nos da estrategias para ir estableciendo paridades y evitando el conflicto directo cuando uno no está seguro de su fuerza. Y hay que infiltrar al adversario. Por lo tanto, si un país está en esta especie de guerra económica, porque todas las guerras tienen origen económico, debe tener una cúpula que muestre a la población cuál es el objetivo, con claridad, con transparencia, con honestidad. Si no tenemos esto, ¿a quién seguimos? ¿Hacia dónde le seguimos? Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿La anarquía o el nihilismo? No hay autoridad. Y el que conduce, si tiene ideas claras, si sabe transmitir y ser fuente de credibilidad, entonces organiza sus fuerzas y las unifica con los dones de cada quien para que cumplan las tareas correspondientes. Jamás divide a su fuerza. En el Perú, yo les dejo para el análisis, jamás divide a su fuerza, tiene que ser un marco sólido y cada vez poner allí en el liderazgo a los mejores de su ejército, a los mejores de su sociedad, e ir colocando, avanzando en educación y en tecnología, para que cada día los mejores sean los conductores. De modo que esa transparencia, esa honestidad, como decía Toledo, chorrea hasta la base, ¿no? Y entonces todos juntos trabajemos por el país, buscando riqueza, el capital, el equilibrio, el fiel de la balanza y la justicia. Si eso no funciona, entonces el gobernante que tiene poder y tiene dinero va a robar todo lo que quiera, y fíjese usted todos los procesos anticorrupción. Y estamos en este momento en una situación tal, ¿no? ¿Funciona el aparato jurídico en el país? No lo vemos. No, y se manipula fácilmente. Mire usted, por no tener institucionalidad fuerte, qué fácil ha sido controlar el Ministerio Público. Lo han desmantelado y esto ya se cayó de Maduro con Vizcarra, ¿no?
con Vizcarra y la señora Zoraida Ábalos, con el tema de los cuellos blancos destituyeron a los otros, pero no la tocaron a ella, y ha sido mencionada muchas veces en esta organización que siempre ha existido, pero que los sistemas de controles no funcionan. Mire, hay un sistema de control previo, hay otro concurrente y hay otro posterior. ¿Ah? A nosotros no nos interesa el control posterior, sino para que se apliquen sanciones, porque el hecho está consumado, para que desanimen a los otros a hacer lo mismo. Lo que nos interesa es el control previo y concurrente. La Contraloría, por ejemplo, debería tener un control previo y concurrente. ¿De qué nos sirve su control posterior cuando ya se han llevado en camiones consumados? ¿Y de qué nos sirve el Ministerio Público y la policía cuando no hay control previo ni control concurrente? Y entonces cuando llegamos al control posterior, porque el hecho ya está consumado, un proceso de investigación de la Fiscalía nos dura 10 años, 6 años, 7 años. Eso no desmoraliza a nadie, más bien incentiva la corrupción. Y un ejemplo ahorita, el plagio de la tesis del presidente y su señora. ¿A quién le han encomendado la investigación en el Ministerio Público? A una pobre fiscal de Tacabamba. ¿Cómo va a exponer a usted a un fiscal o a un juez de una provincia contra el poder público en toda su dimensión? Y el poder político, ¿no? Y el poder político, eso se trae a Lima y tiene que controlarse aquí. Pero la pobre fiscal, sin recursos y aplastada por todos. Pero además hay otros temas que escuchamos permanentemente, ¿no? Y cuando ahora se están haciendo los consejos descentralizados, ¿no? Y bueno, eso da para todo. Le escuchamos hace poco al señor presidente del Consejo de Ministros, señor Aníbal Torres, señalar que cuando dice, oiga, pero nuestra principal demanda, aparte de la crisis económica, es seguridad ciudadana. ¿Y cuál es la respuesta? Dice, para eso tienen que darle más prerrogativas a las rondas urbanas, para que ellos enfrenten la delincuencia y el crimen organizado. Y cuando se refieren a la zona rural, no, ahí solucionamos todo con las rondas campesinas. Entonces, como el poder político está orientando, ¿no?, a estas instituciones a darle mayores prerrogativas, y no sé si están en capacidad, obviamente, de operativizarlas, ¿no? Entonces, abrimos una puerta, como estamos viendo ahora. Por ejemplo, para este 20 de mayo, en distintos puntos del país, distintas plataformas de ONG se están moviendo fuerte. Pues en Bambamarca, en Cajamarca, por ejemplo, el 20 va a haber una reunión con un representante de las Naciones Unidas, un relator de las Naciones Unidas sobre pueblos originarios indígenas. ¿Cuál es la pretensión allí? Y ya está puesto el pedido al frente. Y como este manejo político que está haciendo desde el Estado y el gobierno da para estas cosas, entonces dicen, ¿sabes qué? Nosotros lo que queremos es exponer nuestra situación, según algunos dirigentes allí, en esa zona, y en otra parte del Perú también en esa misma fecha, para que nos consideren, obviamente, descendientes de pueblos originarios, ¿no? Y en función de eso, tengamos una prerrogativa de ser considerados pueblos indígenas. Y como tal, nos compete en todo caso que aquí en nuestros territorios cualquier inversión, grande o chica que venga, tenga que pasar por la consulta previa. ¿Qué es eso, doctor? A ver, ¿cómo lo vemos entonces desde una mirada especializada como la suya? A ver, nuestra legislación dice que todo lo que hay en el subsuelo es del Estado, pero que hay un derecho de superficie, ¿no?, para el que es titular del predio. Por lo tanto, para meterse al subsuelo, tengo que pagarle al superficiario y tengo que negociar con el superficiario. Pero tiene que haber reglas claras. Lo que estamos viendo es un proceso de fragmentación del país, porque en todas las sociedades hay una cultura dominante. Nuestra cultura dominante
está con el marco de la Constitución y las leyes que se aplican a todos por igual. Como han sobrevivido algunos grupos de culturas precolombinas, no culturas intermedias y los horizontes culturales. Cuando hablo de culturas intermedias, por ejemplo, estoy hablando de Mochica, Chimú, Moyobamba, Chachapoyas, y de horizontes culturales estamos hablando de Caral, de Chavín de Huántar, Lowari y los Incas. Hemos tenido 4 horizontes culturales. Muy bien, pero resulta que durante ya siglos hemos estado en un proceso de mestizaje, ¿no? Por decir, de cruce. Cuando me hablan de los pueblos afroamericanos, yo diría, ¿cuántos son afroamericanos? ¿Siguen siendo una cultura minoritaria o ya están dentro de la cultura mayoritaria? Y rige el principio de igualdad ante la ley y la no discriminación, que es lo que tenemos que cuidar, porque habrá más mulatos, o ya no hay mulatos, hay afrochinos, hay afrojaponeses, total, porque Nicomés Santa Cruz decía, pues ya no somos los de antes, ya somos otra cosa. Lo que no queremos entender es que esa otra cosa, otra raza que tenemos, otra cultura, otra mentalidad, ha ido absorbiendo a las culturas minoritarias. Y eso hace grande un país porque se respetan ciertas tradiciones, sino que en nuestra Constitución hemos mantenido la comunidad campesina, las comunidades nativas, pero busque un nativo puro, busque un campesino puro. No todos tienen de español y hasta son más rubios que nosotros, y su mentalidad con los medios de comunicación ya se han incorporado, se han integrado, son los mejores comerciantes, transitan, tienen televisión, tienen radio. Entonces, no tienen el aislamiento que hace necesaria una protección especial. Por eso es que hasta ahora se dice, bueno, como estaban aislados, que se rijan no por la Constitución, no por la ley, pero no pueden irse más allá de la Constitución de Derechos Fundamentales, ¿no? Sino que su derecho es la costumbre. La costumbre, y se ejerce la autoridad por su presidente, y su administración de justicia también tiene sus propias autoridades, y su fuerza coercitiva son sus rondas campesinas. Pero ellos no pueden pasar de ese parámetro, ¿no?, de criterios de un aislamiento con una cultura que viene verticalmente. No, ya están integrados y tenemos que revisar todo eso. Eso, por ejemplo, podría ser un punto de debate en una reforma constitucional, no con una asamblea constituyente, sino que dentro de este plano de la Constitución. Entonces, ¿qué están buscando? Desmembrarnos y decir, ya tú eres propietario acá, si tú quieres se invierte, hay inversión privada, si no quieres no se invierte, y pide lo que te dé tu gana. Y hemos tenido demostraciones que este tipo de consultas, teniendo una buena intención, se han convertido en instrumentos de extorsión. Recuerden ustedes las lentejas por tía María, ¿no? Así es. Recuerden que se está hablando del 1,5 millones de soles que le habría pagado las Bambas a este dirigente. En Fuerabamba, sí. Y por razones profesionales yo conozco de un intento de compra de una casa en el Cusco de uno de mis clientes, pero a nombre de uno de los dirigentes de una de las comunidades que está movilizando a un frente de defensa. Entonces, pues, el país va a ser tierra de nadie. Esto es pura anarquía. ¿Ante qué estamos entonces, doctor Iaceta, con estos temas? Por ejemplo, como le mencionaba, en Bambamarca, en Espinar, en Paucar del Salazar, en Ayacucho, donde se están moviendo ciertas organizaciones para impulsar estas cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces? Estamos manipulando esas masas poblacionales, estos grupos sociales,
¿Con qué fines? O sea, ¿con un fin de qué? De generar confrontación, conflicto. ¿En qué estamos entonces? ¿Para qué se organizan esto? ¿Por qué tendría que venir un alto funcionario de las Naciones Unidas a acentuarse, por ejemplo, en Bambamarca para escuchar supuestamente a las rondas campesinas y tratar de entender o interpretar su inquietud, ¿no? Y esto lo promueven algunos dirigentes juntamente con unas ONGs para que en realidad ellos puedan considerarse pueblos originarios, con derechos ancestrales y pueblos indígenas, ¿no? Y de esa manera entonces ser interlocutores en la posibilidad de que alguien venga a querer invertir en esas zonas. O sea, vas a tener que hablar conmigo y nosotros te vamos a decir sí o no. Esa es nuestra condición. A eso están queriendo conducir esto y en el trasfondo de eso, ¿no? ¿Qué otro tipo de relaciones de conflicto se están generando? Y que no va a ser tan sencillo como lo están planteando estos dirigentes, que ellos sean los interlocutores claves. Porque finalmente hemos visto en otros procesos que detrás de estas organizaciones hay otras organizaciones mucho más grandes que son finalmente los que se llevan, como dicen, la parte del león. Mire, el Perú tiene un defecto a través de sus representantes diplomáticos, ¿no? Algo que se pone de moda lo suscribe sin reservas. En el tratado el Pacto de San José, lo hemos debido ratificar con reservas, porque cuando se firma sin reservas, ya nuestra soberanía se desaparece. Y después trabajaron el derecho de los pueblos indígenas. No, pero pensando más o menos imagínense, Argentina exterminó a sus indios, Chile exterminó salvo los mapuches, pero se han ido integrando. En Estados Unidos no, los exterminaron y los arrinconaron en reservaciones. En el Perú no ha ocurrido nada de esto. Entonces, están llamando al relator de la OEA o de las Naciones Unidas para decir, aquí aplica el tratado, ¿eh? Y si aplica el tratado, ellos mandan en ese territorio. Pero cuando dicen mandan en ese territorio, lo que nos están haciendo es tratando de fragmentar para que el poder lo tengan ellos y podamos fácilmente ir a una nueva constitución con un carácter totalitario. Ahora, la pregunta es, ¿quién va a venir a invertir en esas condiciones? O sea, el objetivo es paralizar inversiones. Pero claro, el objetivo es el empobrecimiento, porque la única finalidad de este régimen es el control político y el cambio de sistema de gobierno. El resto no le importa. Y están confrontando contra una resolución del Tribunal Constitucional respecto a la aplicación del Tratado de 169, sí, OID. Pero es que les digo que no les importa, y menos del Tribunal Constitucional, porque volvemos al plan de gobierno de Perú Libre, dice, los entes que deben desaparecer son el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Punto. No tienen control. Estamos llegando a una anarquía finalmente, ¿no? Así es. Yo veo eso, y esto, como me dijo alguien del exterior, esto no se soluciona con leyes, esto se va a solucionar con acciones cívicas. Y ahí vamos finalmente, doctor Ibaceta, y la pregunta que le hicimos a nuestro invitado anterior, al economista César Zamora Bento: ¿por qué la población se mantiene tan impávida, tan inmóvil, sin reacción frente a todo este cúmulo de cosas que están ahí, como criollamente se dice, en nuestras narices? Yo hablé de liderazgo. No hay liderazgos, pero estas minorías, estos totalitarios, sí tienen organizaciones que son pequeñas, muy bien organizadas, muy agresivas, violentistas, y han desarrollado una teoría, la no criminalización de la protesta. Y según doña Mirta Vázquez, la protesta, aunque se incendie un campamento minero, es parte de la protesta y no debe ser reprimida. Ellos están organizados. Doctor Marco Ibaceta, ha sido un gusto dialogar con usted. Le agradezco la gentileza que he tenido con la semana en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. A ustedes y a sus televidentes, muchas gracias. Honrado. Hemos presentado La Semana en RCR TV.
a través del canal 796 de Cable Más.